Jueves 31 de octubre de 2024, último día del mes de octubre, décimo mes del año. Nos reunimos aquí virtualmente con el fin de llevar a efecto la emisión 656 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a abordar es una exitosa operación de la Quinta Brigada por medio del Comando Operativo número 10 en el área rural del municipio de Yondó, Antioquia, zona conocida también como Casabe, en hechos ocurridos al inicio del convulso año de 1971, tras el doble asalto cometido por terroristas del ELN en dos municipios diferentes del departamento de Antioquia. En la persecución se presentaron unos enfrentamientos que ya mencionábamos ayer y hoy mencionaremos un poco más en detalle lo que sucedió en el combate en que fueron eliminados los tres terroristas. Este suceso ocurrió en medio de una gran cantidad de eventos nacionales e internacionales que, al revisarlos de manera sistemática y en forma detallada, podemos comprender el nivel de desarrollo que había adquirido el ELN, la convulsividad que afectaba a Colombia por parte de los diversos grupos delictivos, la descomposición creciente que tenía la dirigencia política en el último de los cuatro periodos que habían concitado en un pacto de cuervos como Frente Nacional, las consecuencias directas que estaba viviendo el país con ocasión del fraude que le habían hecho unos meses antes a la campaña presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla por medio de su movimiento Alianza Nacional Popular, y el preludio de las tormentas que vendrían después para el país. Una sumatoria de sucesos complejos, dentro de los cuales esta operación militar es una parte constitutiva de ese fenómeno que se estaba llevando a cabo en la zona del Magdalena Medio, particularmente con epicentro en la refinería de Barranca y los alrededores. Entremos en materia, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenos días para todos. Para contextualizar a nuestra audiencia, en términos analíticos de la enquistada violencia política en Colombia, atada a problemas de gobernabilidad y especulación con la canasta familiar, podemos analizar las estrategias del comunismo en el continente en 1971. Ayer veíamos cómo el caricaturista Chapete hacía una mofa satírica política a la situación de acaparamiento y de temas económicos. Y al mismo tiempo veíamos que en Chile estaban en un debate intenso por la muerte del general Schneider. Y veíamos que el terrorista francés Regis Debray, compañero de Che Guevara, había sido liberado después de pagar 3 años de prisión en Bolivia y estaba haciendo un periplo por el Cono Sur. Y en ese periplo había pasado por Argentina y por Chile. Cuando estuvo en Buenos Aires, se regó en prosa en los medios de comunicación haciendo elogios a los terroristas uruguayos que eran encabezados por el terrorista José Mújica, que después fue presidente del Uruguay y hasta endiosado por los medios de comunicación latinoamericanos, que cada vez que entrevistan a ese delincuente lo pintan como un eh, Mahatma Gandhi prácticamente, un viejito bonachón, el tipo que vive en la pobreza, el ejemplo de los
de los gobernantes y se les olvida que era un terrorista que asesinaba policías, secuestraba, robaba y mataba en el Uruguay. Eh, También resaltó el señor Debré que lo admirable de los terroristas uruguayos era que la dirección política era superior al grupo armado y que todas las acciones que hacían los tupamaros eran dignas de encomio, ya que tenían un objetivo político en todo lo que hacían. De ahí siguió para Chile y como lo vimos en Chile, dijo abiertamente que él estaba de acuerdo que los países latinoamericanos siguieran buscando la elección de un comunista, pero que los grupos terroristas, en lugar de reducir la acción criminal, la multiplicaran porque era la metodología más apropiada para desarticular a las oligarquías del continente. Lo comparábamos a ese delincuente con el cura Pérez y con la holandesa. Delincuentes europeos, personas que en sus países son unos don nadie y aquí llegan a Latinoamérica y les rendimos mucha pleitesía y terminan siendo personajes de primera línea. Este delincuente había sido muy activo en los años 68 en la Comuna de París y era amigo de todos esos, entre comillas, intelectualoides franceses de los años 60, todos comunistas y descompuestos que veían la solución del mundo en el triunfo del marxismo. Y cuando Che Guevara llegó a Bolivia por medio de la narcodictadura cubana, se unió a esos grupos terroristas y vino a asesinar latinoamericanos en nombre de la revolución. O sea, un descompuesto social en Europa vino a asesinar latinoamericanos para hacer el cambio de lo mismo que ellos habían dejado. Entonces, en ese escenario se movía Latinoamérica, había problemas en Colombia, como lo estamos viendo, en República Dominicana, Argentina, Perú, en Venezuela quedaban los remanentes de bandera roja, en Panamá estaba ya haciendo sus pinitos en la política el dictador comunista Torrijos. Cuba exportaba delincuentes a todo el continente y los recibía ya o cuando llegaban con aeronaves secuestradas o como enviados de los partidos comunistas a formarlos como asesinos de los propios pueblos latinoamericanos. Y en contraste, todavía hay quienes los protegen, quienes defienden a la narcodictadura cubana y dicen que la República de Cuba debe tener igualdad de condiciones en Latinoamérica. Adelante, mi coronel. ¿Cómo era la situación del aberrante delito del secuestro al iniciar el año de 1971, en el que participaban intensamente los terroristas del comunismo internacional contra nuestro país? El secuestro estaba disparado, mi coronel, y ahí vemos por un titular que la octava brigada del batallón San Mateo, en medio de una operación buscando a un cafetero que ha sido secuestrado en la zona, tuvo un enfrentamiento fuerte con un grupo de bandidos, eliminó a tres, les encontró una cantidad de material subversivo, pertenecían a las FARC ya, eh, una bomba lista para activar y otras informaciones que indicaban la presencia de varios delincuentes en la zona y la correlación de las nacientes FARC con unos grupos dedicados al secuestro. Lo hemos venido resaltando de manera periódica que este delito se fue fortaleciendo infortunadamente en la medida que la violencia tripartidista fue cediendo de las masacres que fueron tan comunes a comienzos de los 60. Ya a finales de los 60 y comienzos de los 70 todavía quedaban rescoldos, residuos de ese tipo de acción violenta, pero el secuestro había adquirido una preeminencia impresionante en varios departamentos como Antioquia, Cundinamarca, el Viejo Caldas, el Valle y los Santanderes, y el Meta inclusive, y el Huila ya tenía bastantes casos. Adelante, mi coronel.
Y coronel, ¿cómo seguía la situación de violencia en el Viejo Caldas, a pesar de haber erradicado militarmente gran parte de la violencia tripartidista? Se complicaba y como decimos, el secuestro se volvía cada vez más complejo, más reiterativo y al mismo tiempo que el batallón San Mateo estaba dando de baja unos bandidos para liberar a un secuestrado de apellido Tobón en el departamento del Quindío, el municipio de Salento, donde había ocurrido mucha violencia en los años 60, hubo el secuestro de otro cafetero y además del secuestro fue asesinado un hermano del secuestrado con el mayordomo de la finca y pues obviamente los temores que circulaban ya en toda la región era que la violencia, ahora a las masacres y la barbarie de una década anterior, se le estaba sumando el secuestro con la misma intensidad de violencia. Entonces, mientras en contexto general daba la sensación de que había disminuido o se notaba por las estadísticas que había disminuido la cantidad de masacres aquí en este municipio de Salento, muy cerca donde Timochenko ya se estaba formando como terrorista, eh, la violencia continuaba igual y el estilo de la barbarie de los años 60 estaba todavía vigente en la zona. Y coronel, ¿qué sucedía entre tanto al interior de la NAPO tras el fraude electoral contra el general Rojas Pinilla en 1970? Pues lo hemos visto ayer que en Santander se presentó una divergencia entre los dirigentes del partido ANAPO, unos por la teoría de que definitivamente había que regresar a la violencia de los años 60, que eran pues obviamente los radicales, los comunistas, los que se habían infiltrado a la ANAPO, y otras personas que consideraban que esa solución no conducía a nada, que era mejor reestructurar la ANAPO, formar mejores cuadros, depurarla, sacar todos esos elementos nocivos y hacer una ANAPO que fuera más democrática y alejada de cualquier fórmula de violencia. Recordemos que para los mismos días en Argentina había ocurrido exactamente lo mismo. Regresaba Perón después de un largo exilio en España y reasumía las banderas del peronismo y tenía igual problemática. Los peronistas estaban divididos entre los proterroristas, entre los que estaban los esposos Kirchner y otros delincuentes muy conocidos en Argentina, y personas que estaban era inclinadas a que el peronismo tuviera una aplicación social con un énfasis asistencialista, pero alejado de la violencia. En Chile está hirviendo el marxismo conservador Allende que ha ganado las elecciones. Entonces todo eso influía en Colombia con el ánimo de promover la orientación violenta de la NAPO y desde luego el general Rojas Pinilla y otros dirigentes se oponían. Pero la situación no era muy fácil de manejar y entre ellos los jóvenes que se han retirado de las FARC y estaban en comunicación permanente con el terrorista santanderiano Carlos Toledo Plata, ya estaban promoviendo la creación de un grupo subversivo, duraron varios años, 3 años organizándolo, y comenzaron a reclutar estudiantes de universidades que ellos mismos habían conocido o que habían iniciado eh, su acercamiento con las FARC y ellos lo estaban cooptando, y lo mismo con el M-19. O sea, eran varias vertientes de violencia
y la Napo era apenas una de esas. Coronel, ¿cómo sucedió la exitosa operación de la Quinta Brigada contra terroristas del ELN en el municipio de Casabe, Antioquia, en enero de 1971? Pues ayer veíamos que la acción criminal en Remedios fue el 11 de enero, que se rumoró que habían muerto 6 soldados en una emboscada, pero no se comprobó eso. Y el 12 de enero, el general Camacho Leiva, que era el comandante de la Quinta Brigada, le anunció al país mediante un comunicado de prensa que no había habido los 6 muertos del ejército, que sí se había presentado un combate y que ya el ejército había encontrado el cadáver de un bandido del ELN, plenamente identificado, además con su arma, que lo han encontrado en el sitio del registro, y que la operación continuaba. Luego, el día 13, ya nuevamente el comandante de la Quinta Brigada le aclaró a la comunidad, le aclaró al país más hechos. El combate efectivamente ocurrió muy cerca de las lomas, en el lugar donde Ricardo Lara Parada había reunido a los campesinos y los había leccionado y había pintado grafitis y había amedrentado a la población y había prometido llevarse a unos jóvenes para la guerrilla. Se ha presentado una reacción inmediata de las tropas del Comando Operativo 10, que estaban bajo el mando de la Quinta Brigada, y que en desarrollo de esa operación habían muerto 3 delincuentes, no uno, y que los cadáveres estaban siendo identificados por parte del Instituto de Medicina Legal en la capital petrolera, allá en Barranca Bermeja. Eh, Aclaró que de los 3 bandoleros muertos, uno, a ver, lo han encontrado a campo abierto y que lo otro han encontrado una fosa o un par de fosas prácticamente a flor de tierra, que en el afán de la huida los bandidos habían intentado ocultarlos de la persecución del ejército, pero en el registro del área se encontraron. Eh, que las operaciones continuaban y que tan pronto hubiera más información, pues se les confirmaba al tiempo, pero que por ahora no se ha podido identificar quiénes eran los 3 terroristas muertos. Mi coronel, ¿cuál fue la realidad de los fusilamientos ordenados en ese momento por el terrorista Fabio Vázquez Castaño contra algunos de sus propios compinches? Micrones, se dice siempre que Colombia ha vivido una convulsión, en un enredo, falta de claridad política ocasionada por la dirigencia de siempre. Y en eso coincidimos desde Fundel, porque con todos los análisis que hemos hecho nos damos cuenta que es cierta esa aseveración, ese acerto. Pero queremos agregarle algo que casi nadie lo menciona, solo la misma izquierda terrorista en sus análisis que hace. Y es que la izquierda no es la excepción de ese esquema de desorden político organizativo. Y prueba de ello es que estamos hablando del año 71, que fue muy convulso y es como la antesala de toda esa tragedia que hoy nos afecta, porque se desataron todas las acciones de distintos grupos y en especial inició a hacerse más fuerte la actividad urbana de varios grupos terroristas. Entonces ayer lo veíamos que el señor Germán Castro Caicedo, que era un escritor muy bueno y un buen cronista, también pecó del exceso de vanidad y búsqueda de premios y quizás en un acuerdo que parece que era evidente de multiplicar imágenes Robin Hood de los terroristas y a la vez eh, caer en la trampa de ser utilizado por ellos. Entonces mencionábamos ayer que primero apareció una información eh, publicada por un corresponsal de Bucaramanga del diario El Tiempo, que Fabio Vázquez había sido fusilado en compañía de Gavino.
Y al día siguiente ya fue el propio Germán Castro Caicedo, que era la estrella de los periodistas en el tiempo y el que elaboraba los mejores reportajes y el que metía el dedo en la llaga en los eh, eventos más complejos de la vida nacional. Apareció él diciendo que había sido eliminado por el ELN el cura Pérez, lo cual no era cierto. Y después, como 2 días más tarde, el periódico El Tiempo publicó ya otra crónica en la cual se decía que habían sido fusilados varios guerrilleros. Al hacer la cotejación con unos terroristas que fueron capturados y luego de esta operación en la que murieron 3 terroristas y se encontraron unos documentos, quedó claro para las fuerzas militares que era una estratagema de engaño que la venían haciendo todos los grupos terroristas como lo hemos analizado, las FARC, el EPL y el ELN, todos desinformando acerca del destino de sus cabecillas con el fin de que las fuerzas militares lo sacaran de la lista de quienes buscaban. Y eso parecía que era continental, no solamente en Colombia, sino en todo el continente lo estaban haciendo de esa manera. Esa es la realidad. Mi coronel, ¿qué estaba sucediendo entre tanto con la violencia arraigada en el Valle del Cauca? Pues lo hemos analizado aquí, lo hemos dicho que en el Valle del Cauca, a pesar de su belleza, de su riqueza, de la formalidad de sus gentes, de la producción tan amplia que tiene de diversos eh, renglones de la economía nacional, ha padecido la tragedia y el infortunio de tener distintos tipos de violencia y ser como el albergue principal de esos desarrollos. Al mismo tiempo que se estaban siendo eliminados 3 terroristas del ELN en el nordeste antioqueño, también en Cali estaban en unas operaciones muy intensas las autoridades contra las FARC, que habían asesinado, secuestrado y asesinado tiempo atrás al industrial Harold Leder y seguían haciendo presencia en la ciudad y seguían por medio del Partido Comunista reclutando jóvenes y enviándolos a distintas partes del país como miembros del grupo terrorista. Y en medio de esos registros fue encontrado un cargamento de cocaína que venía del Perú y tenía a personas del Huila, del Valle, de Nariño, implicadas y ese cargamento iba con destino a Estados Unidos. Y estaba demostrando que había ya todo un esquema montado eh, con funcionarios de aerolíneas de LAN Chile y Avianca que podían eh, tener el acceso a la carga y eludir los controles de las autoridades. Entonces, en síntesis, queremos decir con esto que el narcotráfico no comenzó a ser fuerte en los años 80, como se dice usualmente, porque se hizo visible Pablo Escobar, sino que esto venía desde los años 60 y que la narcodictadura cubana ya estaba jugando un rol importante ahí, que ya Colombia era puente para esas actividades criminales y que desde luego, sin lugar a dudas, las FARC estaban comenzando a acercarse con estos delincuentes en las zonas donde ellos hacían más presencia. ¿Qué resultados operacionales obtuvieron unidades del ejército contra las redes urbanas del ELN en Bogotá como complemento a la exitosa operación de la Quinta Brigada contra terroristas del ELN en Casabe, municipio de Yondó, Antioquia, en enero de 1971? Aquí es oportuna la pregunta de la situación para reconocer un trabajo que casi nadie ha resaltado en Colombia, en la reconstrucción
de la memoria histórica de toda esta violencia comunista y tripartidista contra los colombianos. Y es la efectividad que siempre tuvo el batallón Charry Solano de inteligencia y contrainteligencia frente a las estructuras criminales que delinquían en Colombia en esa época. Producto del golpe que se le dio por parte de la Quinta Brigada a los terroristas que habían asaltado mm, el caserío de las Lomas y el área rural de Yondó, en el nordeste antioqueño, además de un trabajo sistemático que se venía haciendo contra las redes urbanas del ELN. En Bogotá fueron capturados 20 terroristas urbanos. Eso fue un golpe espectacular que ocurrió 2 días después del combate en Casabe. Y cayó entre esos un estudiante universitario muy conocido, ser miembro del Partido Comunista y uno de los terroristas más buscados en Bogotá, de nombre Germán Líbano Rodríguez, y otro delincuente de nombre Esaú Vázquez López, y con ellos 18 más de las redes urbanas del ELN. Se les encontraron 69 armas, entre ellas varios fusiles. Entonces aquí hay varias cosas que ver. El golpe pues fue muy fuerte. En apariencia se destruyó la red urbana más importante de Bogotá, del ELN, pero también hay que resaltar que para el ELN lo favoreció que no todos los terroristas urbanos que integraban el grupo se conocían entre ellos. Entonces no cayeron todos. Y por eso, un mes largo después, las redes urbanas del ELN tuvieron la posibilidad de asesinar a Jaime Arenas. Esta fue otra de las causas por las cuales Fabio Vázquez Castaño ordenó fusilar a Jaime Arenas, asesinarlo a como diera lugar, porque además de que se había escapado del ELN, como ya vimos en el momento en que estudiamos su caso, Fabio Vázquez los indicó que ha sido era el delator que ha facilitado este duro golpe. Parece que el señor Arenas no tenía nada que ver con eso, pero cuando en el ELN sentencian a alguien o los comunistas sentencian a alguien, sea cierto o no sea cierto lo que hizo, ya la muerte de la persona sindicada es segura. Entonces, estos sujetos pues, fueron llevados a Consejo de Guerra y el caso lo veremos posteriormente más en detalle, pero fue una operación muy interesante, muy bien hecha por el Ejército Nacional, en especial por el batallón Charly Solano, que capturó a 20 terroristas con 69 armas, con documentos y desarticuló toda una red urbana y una cantidad de planes nacionales, urbanos y rurales que fueron encontrados allí. Y se llevó a buen recaudo al tal Germán Líbano, que era otro de los criminales más buscados en esa época. Mi coronel, de otro lado, ¿cuál fue la decisión publicitaria politiquera del dirigente liberal Julio César Tucay Ayala al reunirse con el terrorista que había secuestrado una aeronave en la que viajaba un ex canciller? Pues mi coronel, el ex canciller era Turbay y el terrorista que secuestró el avión y lo llevó para Cuba es ese que vemos en la foto que tiene una apariencia física muy similar a la de Álvaro Fallas Delgado, del M-19. Inclusive en algún momento se pensó que era él. Este bandido era de nombre Albert Chales Candón, barranquillero, y era comunista, y secuestró el avión, y en Cuba lo recibieron como un héroe, y en el avión viajaba para México el señor Turbay. Entonces, luego del show publicitario de la tragedia que sufrieron los grandes prohombres de la patria, Turbay se reunió con él y terminó fue antes saludándolo como de grandes amigos. Eso nos demuestra que los politiqueros colombianos hacen lo que sea con tal de hacerse notorios. Explicaciones muchas, pero realidades concretas muy pocas. Lo ¿Y qué cierto es que estaban haciendo entre tanto las FARC en el Huila?
En el Huila estaban empeñados las FARC en secuestrar y en crecer geométrica y matemáticamente en esa zona geoestratégica tan importante, integrada por el norte del Huila, el occidente del suroccidente del Tolima, el occidente del Meta y Caquetá y el suroriente de Cundinamarca, porque allí había ya un emporio largo construido por el Partido Comunista y porque las republiquetas independientes, ya estamos en 1971, llevaban 6 años de haber sobrevivido a las operaciones Pato, Marquetalia y Guayavero. Entonces, las redes urbanas de las FARC que ya habían crecido estaban incrementando el secuestro en varios municipios del Huila. Como vemos, acababa de caer un cargamento de coca en Cali, en el cual había personas provenientes del Huila y también en otros eventos se han capturado sujetos relacionados con las FARC provenientes del Huila. Entonces, si vemos en contexto, es como si una cantidad de elementos destructores y nocivos avanzaran simultáneamente, a veces en paralelo, a veces en diagonal y a veces en forma aislada, pero todos apuntándole hacia la destrucción de la institucionalidad en Colombia y la construcción progresiva de un proyecto comunista armado contra el país. Mi coronel, ¿cuál era la principal preocupación del gobierno Pastrana mientras el ELN perpetraba orgías de horror contra los colombianos en diversos lugares del país? El gobierno Pastrana estaba pensando, porque el Partido Liberal y Conservador, era qué componenda hacían, qué artilugio montaban, qué tramoya instalaban con el fin de quedarse en el poder. Entonces, convencieron a Álvaro Gómez que él iba a ser el candidato de la continuidad para evitar que ganara el general Rojas Pinilla o que ganara López Miquelsen. Y después de que no se hablaban, se odiaban a muerte, que habían pasado las elecciones del 70 y que el mismo partido conservador, que era el que le correspondía por turno, había llegado dividido con Evaristo Surtís, Belisario Betancur, Álvaro Gómez y otros personajes, ahora hablaban de la unión conservadora y se han reunido a fumar la pipa de la paz. Y el Partido Liberal, buscando toda esa corruptela y componenda, también les había prometido amor eterno y lealtad eterna. Lo que pasó es que se les atravesó López Miquelsen, que ya no era comunista según los cargos que había ocupado, gobernador del Cesar y canciller, entonces ahora se ha vuelto buena persona y transitaba ahora hacia la unidad conservadora. Y doña Berta Hernández, que era una de las figuras prominentes y eminentes del Partido Conservador, no hablaba sino de la unidad. Y por su parte, el señor Pastrana, como lo veíamos ayer, aprovechando que estaba en el poder, entonces utilizó de caballito de batalla el hallazgo de unos funcionarios del DAS que estaban implicados en politiquería, haciendo campaña política. Los destituyeron, obviamente, y el presidente aprovechó ese, esa circunstancia para hablar de la paridad política en los cargos ministeriales, del Congreso bipartidista, que no lo era, pero lo dijo, y desde luego en que la forma de mantener esa neutralidad era poner un general de ministro de Defensa. De esa forma manejaban el país estos sujetos mientras el M-19, FARC, EPL andaban en otros quehaceres. Mi coronel, ¿cuál era la conducta del Partido Conservador frente a la grave situación de desorden público en el país? Pues era la misma de lo que han montado unos años antes Laureano Gómez y Lleras Camargo en Europa.
dedicados a buscar prebendas, a repartirse el poder, a acomodarse entre ellos y, como lo acabamos de decir, a llegar al descaro de que después de que se odiaban a muerte ospinistas y laureanistas, solo con el fin de coger el poder para repartir embajadas, pues contratos y nómina, etcétera, se han vuelto amigos de la noche a la mañana porque ya veían y sentían pasos de animal grande que se iba a acabar el bipartidismo y que eso había sido un fiasco para Colombia, pero lo que no planteaban era cómo resolver el problema del comunismo que estaba creciendo, que se les había crecido por culpa de los dos partidos. Mi coronel, tomando como referencias analíticas los hechos acabados de analizar en relación con el doble ataque terrorista del ELN en Antioquia a comienzos del convulso año de 1971 en Colombia, ¿qué posibilidades daríamos a que la paz total de Gustavo Petro llegue a buen puerto, favorezca los intereses estratégicos de Colombia? Pues muy poco, mi coronel. Creemos que es más algo nominal, algo publicitario, algo de oportunismo, pero en realidad, ante estos hechos que acabamos de ver y mirando un poco este editorial del año 71 del periódico El Tiempo, en el cual se cuestiona por qué ha crecido la guerrilla, cuál era la responsabilidad de los educadores, de los padres de familia, de la sociedad en general, y desde luego, pues apuntándole al Estado con la aparición de tantos grupos terroristas, las capturas que hacía el ejército, el hecho del secuestro del avión donde había caído Turbay, eh, los anuncios de división en la Napo, la violencia en el Huila, en el Tolima, etcétera. Entonces se planteaba el periódico El Tiempo qué pasaría o en qué andaba Colombia, en qué desorden tan tenaz andaba Colombia sin soluciones. Y hoy, ya pasados 53 años de ese editorial, parece que lo hubieran escrito ayer por la tarde, porque cambian los nombres de las personas, pero los hechos son muy similares y muy correlacionados. Conclusión, estamos eh, inmersos en un mal manejo de la orientación política y la administración del Estado por parte del señor Petro y tratando de hacer una paz total con los mismos terroristas que han destruido el país y con la misma narcodictadura cubana que en el año 71 el periódico El Tiempo la señalaba directamente de ser la promotora de esa violencia en Colombia y hoy el señor Petro dice que son los facilitadores de la paz y que no han hecho sino aportarle eh, cosas positivas al continente. Pues si traer terroristas y destruir la institucionalidad en todos los países es traerle cosas positivas al continente, apague y vámonos. Síntesis, no va ni ha servido ni va a servir nada del cuento falso y barato de la paz total del señor Petro. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie.
En el contexto de cierre de la presente emisión, usted, mi coronel, nos puede plantear algunas reflexiones acerca de la exitosa operación de la Quinta Brigada contra terroristas del ELN en el municipio de Yondó, localidad de Casabe, Antioquia, en enero de 1971. Pues, mi coronel, estamos en el año 71, se ha dejado atrás completamente el Plan Lazo, por allá la Quinta Brigada más con un deseo de figuración del general Valencia Tovar, coronel en esa época, que de efectividad se hizo el Plan Perla, Plan Andes y otros planes, que ya no tuvieron esa fuerza. La caída de Camilo Torre le había dado un hálito de especialidad a la Quinta Brigada, se ha creado el Comando Operativo número 1, pero ya no había un contexto nacional. Y la letalidad del desgobierno del señor Gerard Restrepo y luego el de Pastrana Borrero terminó de sepultar los objetivos nacionales y los intereses nacionales para darle vida a la politiquería y al crecimiento de las guerrillas comunistas. Si el cura de Ruz nos dijera, aunque fuera esa sola verdad, en su pasquín que publicó del supuesto informe de la verdad, habría más claridad para Colombia. Pero es ahí, en ese par de periodos presidenciales, de Lleras Restrepo y el de Pastrana Borrero, en que la situación de seguridad del país se deteriora por completo. Es ahí cuando el ELN, a pesar de la gran cantidad de golpes, y es algo que queremos reflexionar hoy, resurge como el ave fénix de las cenizas, llega a una conclusión, que es que no ha habido política de seguridad y defensa nacional durante tantos años, porque no hay tampoco una ley que la estructure y la garantice para que se cumpla como es. Y ese par de gobiernos o gobernantes, desgobernantes, se dedicaron fue a cada vez que se les complicaba la situación, ley marcial, consejo de guerra para los delincuentes, puerta giratoria, en que pasaba el periodo del estado de sitio, estado de excepción, los delincuentes salían libres, los jueces comunistas como Pardo Leal los dejaban libres, los abogados corruptos y descompuestos como Umaña Luna y demás defensores de los comunistas los sacaban de la cárcel. No se sabe nunca quién los financiaba, pero vivían a cuerpo de rey y sacaban todos los bandidos de la cárcel y seguían hasta protegidos por el Estado. Todo eso nos indica, nos lleva a pensar que hay una estructura muy bien montada y que hay una complicidad compleja de distintos sectores de la administración pública y de los dirigentes políticos de diversos partidos. Por ende, mientras eso no se resuelva de fondo, no se institucionalicen los partidos y los dirigentes colombianos no cambien esa mentalidad rapaz de estar pensando en la política como un negocio para robar permanentemente y abultar sus bolsillos y hacer componendas con los amiguismos, infortunadamente este fenómeno de la violencia seguirá enquistado, sea con narcotráfico, sea con esmeraldas, sea con guerrillas, con secuestradores, con todo lo que nos ha ocurrido, que al final forma un solo paquete y un solo fardo negativo para la historia del país. Pasemos a sus conclusiones, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Muchas gracias. Mis comentarios del día de hoy se titulan Entender la historia necesita conocer la verdad verdadera. Para algunos es desconocido el nombre de Casabe, ya que no saben de la importancia de este municipio antioqueño que junto con el santanderiano Barranca Bermeja fueron la cuna de la explotación de hidrocarburos en Colombia. Además, que al construir el primer pozo en junio de 1941, este se llamó Casabe 1, lo que obligó a cambiar de nombre al municipio por el de Yondó.
Esta situación también dio origen a la presencia de muchos grupos terroristas que, causando males y pérdidas con atentados dinamiteros a la próspera infraestructura petrolera, dada su riqueza y la presencia de contratos de algunas multinacionales extranjeras, dedicándose estas a la extorsión, el secuestro y el terrorismo, entre otros, fuentes de financiación de estos grupos de bandoleros, como por ejemplo el ELN, las FARC y las autodefensas. Pero esto no es lo único. Existe otras riquezas fundamentales en la región, y es la que se origina a través del agro y la pecuaria, con hermosas haciendas, que también son bocado de cardenal para los subversivos, enmarcándolas dentro de el plan estratégico del Partido Comunista, con el accionar de sus brazos armados. Así las cosas, la fuerza pública ha desarrollado ingentes esfuerzos para mantener el orden público sobre la región, con continuas, eficientes y eficaces operaciones que algunas veces, como la tratada en el día de hoy en nuestro programa, sabemos de resultados algún tiempo después. Por fortuna, en ese tiempo no las convertían como ahora en falsos positivos. Es así como primero se informó de 3 cadáveres de guerrilleros y no de uno. Fueron hallados en una verificación de la zona, o el famoso peinado de la misma, enterrados a poca profundidad porque al parecer no contaron con el tiempo suficiente para hacerlo, por la persecución de las tropas del Batallón de Artillería Antiaérea Nueva Granada de la Quinta Brigada. Hoy tenemos el conocimiento de estos episodios de la historia violenta de nuestro país en conflicto, pero para la mayoría son desconocidos porque vivimos de pronto nuestros últimos momentos de la zona de confort, esa que supuestamente nos permite ver los toros desde la barrera. Y por eso, cuando acontecen hechos como el de la supresión de monumentos erigidos para recordar batallas y campañas que nos dieron la libertad y la independencia, de mano y genio de nuestros héroes pasados y actuales, pues no decimos ni hacemos absolutamente nada. Y vayamos a saber qué van a poner allí en su reemplazo. El gran monumento a los héroes lo esfumaron. Nada se hizo por salvarlo, porque supuestamente van a hacer otro en la 72, pero reducido a una foto o a una maqueta, a su más mínima expresión. Sin importar, eso ya no les interesa a ellos. Allí nadie va a poder verlos, nadie va a poder leer lo que son en letras grabadas en piedra. Orgullosamente observábamos la cantidad de batallas y héroes de nuestra independencia. ¿Y qué decir del Bolívar ecuestre o el de los de lanceros? Si seguimos así, pronto veremos estatuas de guerrilleros, hoy honorables congresistas, como el violador de niños o la concubina del de las FARC. No queremos tener en cuenta la repetitiva frase de todos los días en nuestro programa: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ya que la sociedad es ignorante de su historia, desconocedoras del pasado y sus hechos,
esos que marcaron alteraciones de la paz y la unidad o el bien común, estarán obligados fácilmente a caer y recaer de nuevo en lo mismo, con la seguridad que van a ser más crueles y contradictorias. Ya lo estamos viendo y viviendo. Ese legado no podemos dejarlo para nuestros hijos. Nuestra lucha habrá sido infructuosa e innecesaria. Ese descuido ha permitido que por la falta de interés y accionar hacia el pueblo, los que elegimos para que nos representen solo piensen en enriquecerse con onerosos sueldos y las tajadotas en mermeladas que les hacen perder el norte requerido y el pueblo chupe, porque todo irá a parar a sus bolsillos politiqueros. El llamado de hoy es reiterativo. Se necesita que todas las personas de bien, que somos muchas, más que las demás, cerremos filas, aprovechemos el trabajo de Fundel, disponible 24 horas en la página web. Analicemos en familia, ojalá con la presencia de los jóvenes, saquemos conclusiones y así, conociendo la verdad verdadera, entenderemos la historia y no y nos podemos preparar para un mejor futuro. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, tenía aquí el micrófono cerrado. Pues lo que usted dice es cierto, mi coronel. Esto es un manejo publicitario que muy hábilmente la izquierda se lo ha dado para desdibujar la realidad y reescribir una narrativa diferente alrededor de lo sucedido, pero la respuesta del establecimiento, de la institucionalidad, también ha sido muy pobre al respecto y le ha permitido ese espacio ganancioso a la izquierda, que sí lo ha manejado muy bien y ha explotado todas las oportunidades que le dan. 53 años atrás ocurrió un golpe importantísimo en Casablanca, Antioquia, que coadyuvó a la destrucción prácticamente de la célula urbana más importante del ELN en Bogotá. Sin embargo, como el ave fénix se recompusieron y vemos que un año después, en un golpe que se les dio muy cerca a Casabe, porque realmente cerca y en el sur de Bolívar, Los Canelos, en el departamento de Bolívar, sur de Bolívar, cayó el morral de Fabio Vázquez Castaño y cayó toda la documentación que tenía el cabecilla en los cuadernos y en su morral, y documentos y en escritos a máquina de escribir. Inclusive hasta una foto de él escribiendo en esa máquina cayó ahí en ese campamento, lo cual supondría que ahí era el final del ELN, pero revivieron y un año después en Anorí los volvió a destruir el ejército y el señor López Miquelsen lo salvó. Luego López Miquelsen pasó a la historia y ahora es figura en los billetes de circulación pública, el dinero colombiano, y hasta estatuas tiene como un prohombre, cuando hemos visto que en todo este proceso de deterioro de la seguridad nacional estaba él metido y su grupo MRL, y que una cosa se junta con la otra, y que de ese sancocho de anzuelos llegamos al pacto histórico que hoy, como lo vemos en esta foto, está empeñado también en seguirle haciendo daño al país. Quiere decir eso que no evolucionamos, que seguimos inmersos en la misma miasma politiquera y en la misma depredación de los corruptos de turno sin que el país encuentre un camino diferente. Trabajemos todos por encontrar ese camino diferente con una estructura política, desde luego, diferente. Hoy no habrá jornada académica en la noche debido a la celebración del Día de los Niños y pues las personas que aquí participan tienen niños familiares, entonces queremos que todos podamos disfrutar de este evento con nuestros pequeños y mañana retornaremos con la memoria histórica en la mañana y en la noche con nuevas actividades académicas. Un feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para todos, bendiciones. Gracias.
Gracias y feliz día para todos. Gracias, mi coronel.